Buenas tardes. El tema que nos tocó es el método de interpretación canónico. Nuestro grupo está integrado por Angélica María López, la persona que les habla, Luz Elena Cortés y Giovanni Rubio. Comencemos. El significado del término canon proviene del griego canon, que significa regla o medida. Se refiere a una caña recta que se usaba para probar que algo estaba derecho o como medida de longitud. También simboliza una regla o una norma. ¿Qué significa canónico? En el contexto bíblico se refiere a la lista oficial de libros considerados inspirados por Dios y por lo tanto autoritativos para la fe y la práctica cristiana. El método de interpretación canónico fue desarrollado por Brevard Childs en la segunda mitad del siglo XX, como respuesta a la crítica a los métodos históricos que fragmentaban el texto. Este método interpreta cada pasaje bíblico dentro del contexto del canon completo, no como un texto aislado, sino como parte de una narrativa teológica coherente. Esto quiere decir que no es leer textos aislados. La Biblia se lee como un solo libro con una historia unificada. El todo ilumina las partes. El significado de un pasaje no se agota con su contexto histórico original, se sitúa dentro de la narrativa completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La interpretación canónica también es un método hermenéutico que lee la Biblia como una unidad coherente, considerando el canon completo, o sea, los 66 libros, como el contexto definitivo para entender cualquier pasaje. Rechaza la lectura fragmentada y enfatiza que el significado pleno de un texto emerge cuando se sitúa dentro de la gran narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo podemos conectar este método con el libro de José Martínez? Dice allí, la Biblia debe leerse en una unidad con Cristo como centro. Bueno, ahora hablemos de las características principales de este método. Primero, que el texto final es lo central. Lo importante es interpretar la Biblia tal como la tenemos hoy, no sus borradores, no sus tradiciones orales o sus fuentes perdidas. En este caso, se puede decir que en vez de dividir el texto de Isaías por autores, se interpreta el libro como un todo que la iglesia recibió como inspirado. Eso es un ejemplo. Segundo, la unidad del canon. La Biblia no son libros sueltos, sino es una colección que forma un todo coherente. El Antiguo y el Nuevo Testamento se entienden juntos como parte de un solo plan de Dios. Como ejemplo tenemos o lo vemos en las promesas que se hicieron a Abraham en el Génesis. Estas se cumplen en Cristo según las cartas a los Gálatas. Como tercer punto tenemos la lectura en comunidad. La Biblia es reconocida como palabra de Dios por el pueblo creyente y se interpreta dentro de este marco. Esto significa que la interpretación no es solo individual, sino que también se nutre de la iglesia. Como cuarto punto tenemos la centralidad de Cristo. Toda la escritura apunta hacia Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento, los evangelios, las cartas y hasta el Apocalipsis. Por eso la palabra se encuentra en Cristo o la palabra encuentra en Cristo toda su plenitud. Lo vemos en Lucas 24:27. Jesús mismo explica allí a sus discípulos que toda la escritura habla de él. Y como quinto punto tenemos la normativa teológica. La Biblia no es solo un libro de historia, sino es una norma de fe y de vida para nosotros los creyentes. Esto significa que lo que encontremos en ella tiene autoridad para orientar la vida cristiana. En este punto vemos que las enseñanzas éticas de Pablo en sus cartas no son solo simples opiniones, sino principios normativos. Ahora bien, el libro de José Martínez, en este se habla de distintos métodos de interpretación, pero insiste en algo clave, que la Biblia debe leerse en su unidad y que Cristo es el centro de todo. Esto encaja directamente con la visión canónica que estamos estudiando. Por otro lado, en la lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y de Douglas Stuart, allí nos enseñan a que se hace primero exégesis, es decir, entender lo que el texto quiso decir en su contexto original, y después la hermenéutica,
Esto también quiere decir que hay que aplicarlo hoy, pero ellos también recalcan que la Biblia debe leerse como un todo coherente. Así que estos autores no nombran directamente el método canónico. Sus enseñanzas coinciden con él, la unidad de la Biblia, la centralidad de Cristo y la importancia de leerla como palabra viva para la iglesia. Como segundo opción o como segundo punto que estamos viendo en este momento son los aportes que este estudio canónico hace a la iglesia, que es recuperar la Biblia como palabra viva, no solo como objeto académico que aporta equilibrio entre la investigación y la fe. Fortalece la predicación desde un punto cristocéntrico y teológico. Hace una exégesis en sentido original y una hermenéutica en una aplicación actual. Protege contra lecturas fragmentadas o aisladas de textos y motiva a leer la Biblia como un gran o como una gran historia de salvación. Reafirma la Biblia como autoridad de fe y práctica para la iglesia. No es solo un libro de literatura antigua. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre los peligros del método canónico. Bueno, dentro de los peligros del método canónico encontramos el anacronismo y la eisegesis, es decir, que nosotros podemos llevar o proyectar una idea o un significado moderno a los textos antiguos, distorsionando así el mensaje original del texto. De otra parte, al centrarse tanto el método canónico en la forma final, podemos tener o existe el riesgo de que no tengamos en cuenta el contexto histórico y los mensajes originales de los autores. De otra parte, también podemos caer en el error de introducir conceptos doctrinales que son ajenos al texto, a la intención del texto y que puede parecer que apoyan la escritura o lo que es peor, utilizar versículos apartados de el contexto completo del texto, por decirlo de alguna forma. Podemos también sobreenfatizar la unidad, es decir, que podemos ignorar la diversidad de géneros y de procesos de desarrollo del texto, o lo que es peor, forzar una armonía cuando está, en algunos pasajes, cuando esta no está dentro de la intención original del autor. De otra parte, también podemos ignorar el sentido espiritual o la dimensión histórica del texto para centrarnos únicamente en lo formal o en lo literario. También podemos perder, como veníamos hablando, ese sentido original, alegorizar excesivamente el texto. Podemos también apartar porciones de cada uno de los textos y para apoyar una idea o mi idea de lo que yo consideraría que es el texto y no lo que realmente era la intención del autor. Y por último, también podemos encontrar como muchas una moralización forzada, es decir, encontrar valores, lecciones morales en cada pasaje de manera directa o como si fuera un mensaje directo y personal para mí exclusivamente, sin considerar el género y el contexto de dicho texto bíblico.